Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el texto que vamos a ir desmenuzando un poco en esta tarde. Pastor no es una palabra que aparezca muchas veces en la Biblia para referirse a lo que hoy en día nosotros conocemos como pastor. De hecho, la palabra en sí solo aparece una vez en el griego, específicamente. En el español hay un par de veces más en la que lograron traducir para que quedara la palabra pastor, pero en el griego solamente una vez la palabra se refiere a estos hombres como pastores. De hecho, la palabra utiliza por lo menos o más frecuentemente 3 palabras para referirse a estos hombres: ancianos, obispos y pastores. Y cada uno habla un poco acerca de las características que estos hombres están llamados a tener. La palabra ancianos en el griego básicamente hace referencia a la madurez que estos hombres tienen que tener. Todos estamos de acuerdo que no queremos tener un pastor niño, no queremos tener siquiera un pastor joven. No solamente me refiero a la edad física, sino también la edad espiritual. Nosotros queremos y necesitamos tener un pastor que sea ejemplo. Y la palabra no solamente explícitamente dice que el pastor no tiene que ser un neófito, es decir, un nuevo en la fe, alguien que acaba de llegar a la iglesia, no está capacitado para ser pastor. ¿Por qué? Dice la palabra, porque se envanece y cae en lazo del diablo. Porque el pastor tiene que ser maduro. La persona que se para a dar la palabra, y no solamente eso, sino que lidera una congregación, está llamada a ser quizá de una manera más madura que todos los demás. Y en esto no hay que confundirnos. La persona que está al frente de una congregación se supone que sea el ejemplo de todos los demás. Porque no es suficiente que una persona se pare aquí a decir todo lo que la congregación tiene que hacer, si la congregación no puede ver que el mismo pastor vive lo que él predica, practica lo que predica, dicen por ahí. Y como hijo del pastor eso es bastante evidente para mí también. Pues como hijo del pastor siempre escucho no solo de las ovejas, sino de aquellas personas que son alumnos de mi papá, qué bárbaro su papá, cuánto conocimiento tiene, no, de verdad que El Salvador no lo merece, y lo ponen en un nivel superhumano. Y yo me doy cuenta que en mi casa yo realmente no quiero ver a mi papá de esa manera. Yo no quiero ver a mi papá como una superestrella y como la persona que tiene el mayor conocimiento de la palabra. Quizás si les puedo compartir un poco de mi corazón, yo lo que quiero ver de mi papá es un buen esposo, por sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, un buen padre. Y yo, realmente tiene que ser una exhortación no solamente para mí como hijo, sino para las mismas ovejas. No solamente se trata de una persona que tenga una buena elocuencia, una forma de hablar aquí enfrente. Nosotros, quienes hemos sido encargados y responsables de nuestra propia vida espiritual, tenemos que elegir, porque de alguna manera eso es lo que nosotros hacemos, a un pastor que sea el ejemplo de lo que nosotros queremos vivir en nuestra vida. No solamente se trata de que tenga una buena, bonita forma de hablar, sino que también viva y que sea un ejemplo vivo de lo que Cristo puede hacer en una persona a través de la palabra. De ahí es que la palabra los llama ancianos, una persona madura, una persona que está apta para ser el ejemplo de todas las personas a quienes dirigen. Les dije que la segunda palabra que la palabra, la escritura usa para referirse a estos hombres es la palabra obispos. La primera es ancianos, presbuteros en el griego. La segunda es obispos, episcopos, que hacen más referencia a la labor del pastor como supervisor. La palabra pone al pastor de alguna manera sobre la congregación, pero no en valor. El pastor no es nada más que cada uno de los que estamos aquí. Todos somos iguales para Dios. La palabra dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en el Señor. No es que uno tenga más valor que el otro, no es que
el pastor sea más importante para Dios que cada uno de la congregación. Pero sí lo pone el Señor como por encima de los demás. ¿Para qué? Para supervisarlos, para estar en el control espiritual de lo que la iglesia hace. Ese es uno de los encargos que no solamente mi papá tiene, sino que Pablo mismo encarga a cada uno de los pastores que durante todo este tiempo han estado fungiendo como pastores. Supervisan todo lo que pasa en la iglesia, y eso no solamente tiene una implicación acerca de que se pinta el portón y que todo se barra y todo esté limpito, que definitivamente damos gracias a Dios porque veo que sí tienen bastante limpio y bastante ordenado, pero tiene una implicación mucho más espiritual y mucho más con respecto a la palabra. El pastor está encargado de supervisar lo que se le enseña a la gente. El pastor está encargado de supervisar cada una de las doctrinas que se le enseña a la gente, cada una de las enseñanzas que se le da a la congregación, porque ese es el interés verdaderamente que pone Dios en cada uno de ustedes y en cada uno de nosotros. Y obviamente en el contexto del Nuevo Testamento existía la amenaza de los falsos maestros, y aún hoy en día existe la amenaza de los falsos maestros. Definitivamente la que va adelante hoy en día es el Evangelio de la Prosperidad, el cual te dice que Dios te va a conceder todo lo que tú quieras si solamente pones tu fe en Él. Y no solamente eso, sino que constantemente la iglesia está recibiendo una falsa y mala influencia del catolicismo, del mormonismo, de muchas otras religiones y de muchas otras falsas ideas que se mezclan y quieren parecer cristianas, pero verdaderamente no vienen de Cristo. Y la responsabilidad del pastor es estar consciente de lo que cada uno de los miembros de su congregación está recibiendo como enseñanza. A veces me asombra cómo muchas veces hay pastores que se toman la libertad de invitar a cualquier persona, joven, adulto, anciano, simplemente le dan el puesto del púlpito en su congregación y lo dejan enseñar lo que quieran, aunque ni siquiera saben nada acerca de este pastor, no saben de qué iglesia viene, qué doctrina o qué denominación abraza. Y eso es irresponsabilidad. Y no se le manda a los pastores a ser así de abiertos. Antes bien, Juan mismo advierte que no solamente no le dé espacio en los púlpitos a estas personas, sino que también los reprenda y se aleje totalmente de estas personas. ¿Cómo vamos a darle espacio a una persona que predica un falso evangelio para que nos enseñe a nosotros? Así que el pastor es un anciano, alguien que tiene una madurez espiritual suficiente y además es un obispo, un supervisor de la congregación. Pero la tercera palabra que la escritura no utiliza muy frecuentemente, pero sí lo suficiente como para que sepamos que cuando dice pastores se está refiriendo a estos hombres, es precisamente la palabra pastor. Y la única ocurrencia o vez que verdaderamente sale la palabra es Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y de hecho, ni siquiera está como una palabra individual ahí, sino que está como una palabra compuesta, como lo estudiamos hace poco. ¿Pero qué es un pastor? Todos conocemos lo que es un pastor, el que se pone, que tiene el cayado y que en la época de Israel decía una túnica seguramente. Todos relacionamos ese concepto con David. Y precisamente eso es lo que hacía un pastor. El pastor estaba encargado de las ovejas. Seguramente no vivía en una ciudad, sino que en un ambiente bastante rural, en el cual tenía espacio para tener su rebaño y también los suficientes pastos y aguas delicadas para poder tener a las ovejas, y se encargaba de que tuvieran un buen pasto para pasear, para comer, y que tuvieran un buen ambiente para estar viviendo. Recordemos que las ovejas, y eso es lo que la palabra intenta decirnos con este modelo que nos pone, que las ovejas son frágiles. Las ovejas no son muy inteligentes, pero realmente tenemos la esperanza que el mismo Señor Jesucristo nos dijo que por torpe que fuéramos, no nos íbamos a perder en el camino de santidad. Pero poniendo como idea ahí que somos torpes, que necesitamos ser guiados. Y esa es parte
de la manera en que Jesucristo constituyó su iglesia. Recordemos las palabras que Jesucristo le dijo a Pedro: yo estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es el que pone todo el modelo que tenemos que seguir en la iglesia? No solamente en un contexto grande, sino en nuestro pequeño contexto de San Vicente. ¿Quién es el que pone todas las directrices y todos los mandamientos que nosotros tenemos que seguir? Es el mismo Señor Jesucristo, quien es llamado en otra porción el príncipe de los pastores. Él constituyó su iglesia, y no solamente constituyó su iglesia, sino que dejó cada uno de los mandamientos y cada uno de los detalles que la iglesia tenía que seguir para vivir de la manera en que Él quiere que nosotros vivamos. Y el pastor realmente tiene esa, a diferencia de ser llamados ancianos y obispos, tiene esa actitud personal, tiene esa idea de ser una persona personalizada casi. Vamos a 1 de Pedro 5, del 1 al 4, lo que verdaderamente pues pinta una idea muy linda acerca de lo que estos hombres tienen que hacer. 1 de Pedro 5, del 1 al 4, digo: ruego a los ancianos, en otras palabras, los pastores que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante en la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Apacienten la grey de Dios. El pastor básicamente lo que hacía con las ovejas era dos cosas: les proveía de comer y los cuidaba de todas las amenazas que como ovejas tenían. Recuerdan las historias de David, en las cuales se enfrentó a leones, a osos, a lobos seguramente, no recuerdo específicamente. Pero esa analogía, ese modelo es el cual Jesucristo pone para sus pastores. Y les da 3 advertencias. Les dice: no por fuerza, no se vean obligados a cuidar de la congregación y de la grey, sino voluntariamente, de corazón, que de su corazón nazca el amor para cuidar a estas personas. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no por dinero, lo cual muchos pastores hoy en día lo hacen, sino que a pesar de que muchas veces no haya el dinero suficiente, háganlo con ese mismo ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No como alguien autoritario que simplemente quiere venir a mandar, sino como alguien que se pone no solamente como siervo, sino como ejemplo de humildad y de mansedumbre sobre la grey. Y definitivamente el modelo para los hombres debe surgir de nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿no? Juan 10, del 11 al 15, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Así como el Padre me da el amor para amarlos a ustedes, también me da el amor para amar a cada una de mis ovejas. Y Jesucristo evidentemente dice que eso no tiene nada que ver con el dinero. Yo realmente es una exhortación que debe dársele a cualquier persona que, como dice la palabra, anhela la buena obra del obispado, anhela la buena obra del pastorado, que esto es mucho más que por dinero. Hay una frase muy común que he oído muchos predicadores, y es que dicen que esto no es una profesión, esto es una pasión. Verdaderamente, si nosotros
nos vamos a dedicar a esto del ministerio, del pastorado, del obispado, nuestro corazón tiene que estar puesto ahí. Si nuestro corazón está puesto en lo que vamos a ganar por ser pastores, por las ofrendas que vamos a recibir, y créanme, hay muchos pastores que por eso lo hacen, no vamos a ser pastores efectivos definitivamente. No vamos a ser pastores que cuando venga la calamidad, cuando vengan las tribulaciones, cuando venga incluso la ingratitud de la misma grey, de la misma congregación, no van a resistir. Porque se supone que los pastores sean personas que ponen su corazón en la obra, no solamente un esfuerzo humano. Y si Jesucristo es un reflejo de alguien del mismo Jehová, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Un pastor no es alguien que simplemente viene un domingo a predicar y después se va. Simplemente es una persona que viene los domingos a predicar. Como la misma palabra nos pinta, como Jesucristo es, como Dios mismo es, de que cada uno de los días está ahí. Esto realmente es bastante evidente cuando la gente dice, bueno, voy a agarrar el ministerio, el pastorado como un segundo trabajo. Voy a dedicarme a mi profesión, pero voy a tener el ministerio ahí como una segunda cosa que hacer. Y yo me atrevería a decir que no es el modelo bíblico. Si alguien está llamado al pastorado es para que ponga todos sus esfuerzos, para que ponga todo su corazón en el pastorado, así como el mismo Dios está con nosotros cada uno de nuestros días, como el mismo Jesucristo dijo, yo pongo mi vida por mis ovejas, y como los pastores están llamados a apacentar la grey. Así que los pastores son un reflejo de lo que Jesucristo vino a hacer y a decir que Él era. Y Jesucristo termina siendo un mismo reflejo de lo que Dios mismo es como nuestro pastor. Verdaderamente es un modelo bastante lindo el que el Señor nos ha dejado. No dejó a estos hombres sobre la grey como gente impersonal, como gente que no le tiene que importar, que lo único que tiene que venir es a predicar y luego irse. No es el modelo bíblico. Y vamos a estudiar un poco acerca de lo que es el llamamiento al pastorado, y vamos a regresar a 2 de Timoteo 4. Y muchos se preguntarán, ¿para qué necesito yo saber qué hace un pastor? Obviamente es bastante importante para el pastor de esta iglesia saber qué es lo que tiene que hacer, y aún para aquellas personas que se quieren dedicar al ministerio. Me encuentro con muchos jóvenes que tienen una gran pasión para dedicarse a esto, y me lamento que se encuentran con personas que lo primero que hacen es desalentarlos, decirles, realmente hambre en esto, realmente no vas a vivir de esto. Y realmente mi corazón se carga por estos jóvenes. Pero no solamente para ellos es importante para la congregación saber qué es lo que hace un pastor. Porque el pastor no tiene una labor sencilla y superficial sobre la grey, sobre la congregación. Yo quiero recordarles a ustedes que han puesto a un hombre como alguien que tiene cuidado espiritual de sus almas. Y nosotros, cada uno de nosotros es responsable de elegir y de ponerse bajo el cuidado de un hombre que me va a edificar espiritualmente, que me va a hacer crecer en el Señor. Es totalmente responsable de nosotros saber qué es lo que estos hombres hacen y si lo hacen fielmente. Y muchas veces hay personas de la congregación que encuentran que sus pastores no son fieles en su mandamiento. Definitivamente están empoderados para tomar responsabilidad sobre sus propias almas.
muchas veces irse de esas iglesias e irse de esas congregaciones, y es totalmente responsable de la parte de la congregación hacer eso. No estoy implicando que sea el caso en esta iglesia, pero he aquí el asunto: la iglesia es responsable de hacer responsable al pastor. La iglesia tiene que hacer responsable al pastor de que él cumpla la labor que ha sido mandada a hacer. ¿Y cuál ha sido esa labor? Así que, ¿qué hace un pastor? Con esta pequeña introducción entramos al texto. ¿Qué hace un pastor? Y quiero básicamente responder esta pregunta como todas estas preguntas. ¿Qué hace un pastor? Y vamos a empezar respondiendo la pregunta: ¿qué hace? La segunda pregunta es: ¿cómo lo hace? Y en tercer lugar, ¿por qué lo hace? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué lo hace? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predicas la palabra. Definitivamente, la responsabilidad del pastor, antes incluso que delante de la congregación, es con Dios. Y vamos a hablar un poquito más de eso adelante. Pero Dios específicamente le dio a los hombres un mandamiento: a aquellos que quieren dedicarse al pastorado, al obispado. Si podemos reducir todas las cosas que la palabra dice, no solamente en estas 3 cartas, sino en toda la enseñanza que le da a los pastores, debe ser en esta pequeña frase: que prediques la palabra. Los hombres de Dios están encargados en una sola cosa, en una cosa solamente, y es en predicar la palabra. Un poquito antes, Pablo le escribe a Timoteo, desde el versículo 14 en el capítulo 3: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Y esta es una de las declaraciones más importantes que la misma Biblia testifica acerca de la Biblia. La Biblia muchas veces, recuerdan en Isaías, dice que la palabra del Señor no vuelve vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual fue enviada. También dice la palabra en Hebreos 4:12, me parece que la palabra es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y de las coyunturas. Pero la palabra nos dice algo en estos versículos, y es que está bien, la palabra y la escritura tienen ese poder, pero sin alguien que predique la palabra, realmente la palabra no sirve de mucho. La palabra está ahí, pero no simplemente para que ahí esté, está para que sea predicada. Porque después de esta declaración, Pablo empieza con estos versículos con los que estamos estudiando, e inmediatamente después de decirle que toda la escritura es inspirada por Dios, le dice: predica la palabra. Eso no solamente es un ejemplo para nosotros los predicadores o aquellos que nos queremos dedicar a la predicación, al pastorado. Es que definitivamente la palabra, si no muere en nuestros corazones, si no la ponemos en práctica y si no la predicamos, la palabra está puesta para ser proclamada, para ser predicada, y si la palabra no es predicada, verdaderamente no va a cumplir su propósito. ¿A qué se refiere Pablo con la palabra? Él utiliza la palabra logos. Y en esta carta a Timoteo le da 3 mandamientos específicos y muy importantes acerca de la palabra. En 2 de Timoteo 1:13 le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. La primera cosa que el
predicador está llamado a hacer en cuanto a la palabra es retener la palabra, es guardar la palabra. Y eso tiene un sentido muy personal. La palabra no solamente está puesta para que sea predicada a la congregación. Si la palabra no ha sido predicada primeramente al predicador y no ha guardado en su corazón primeramente, el predicador no tiene que venir a hacer nada aquí, no tiene que venir a predicar, no tiene que decir nada si verdaderamente no la ha guardado en su corazón. Retén la forma de las sanas palabras. Y le da un sentido muy personal Pablo. Retén todo lo que yo te he enseñado. No le agregues, no le quites, sino reténlo. De una manera muy de guardia, ¿no? Guarda todo lo que yo te he dicho. Consérvalo para ti. En la palabra del proverbista, escríbelas en la tabla de tu corazón, que estén en todo tiempo en tu mente y en tu corazón, porque solo así van a tener efecto. Guarda la palabra, retén la palabra. Y el segundo mandamiento que Pablo le da a Timoteo es en 2 de Timoteo 2:15, y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El predicador no solamente tiene que guardar la palabra, leerla todos los días, atesorarla, sino que tiene que usarla bien. Este es un punto importante, porque lo que Pablo implica es que hay una manera de usar mal la Biblia. Yo me atrevería a decir que es la manera en que hoy muchas veces se usa. La mayoría de gente usa mal la palabra, saca las cosas de contexto, dice versículos en cuanto a conveniencia, solamente para pelear, solamente para regañar, solamente para hacer y declarar el punto que yo quiero declarar. Que usa bien la palabra de verdad. Hay un punto importante aquí. El pastor no está por encima de la palabra. Y eso es algo que todos tenemos que entender. Todos estamos bajo la palabra. La palabra está puesta por sobre todos nosotros para que usemos de ella para nuestro crecimiento espiritual, no para que la usemos para nuestra conveniencia. Y ese es el segundo mandamiento que Pablo le da a Timoteo. El primero es: retén las sanas palabras, guárdalas en tu corazón, pero no solamente guárdalas, sino que úsalas bien. En ese contexto es el tercer mandamiento que Pablo le da a Timoteo, es que predique la palabra. La responsabilidad del predicador, guardar en lo más profundo de su corazón la palabra como lo más valioso que tiene. Este es el libro verdaderamente al cual nosotros dedicamos nuestra vida para estudiarlo, para comprenderlo, para usarlo bien, y no solamente para usarlo bien, sino para predicarlo bien. Y eso es lo que Pablo le dice, y esa es la responsabilidad que creo que todos hemos comprendido: predicar. Esa es la responsabilidad del pastor, predicar la palabra. Todos sabemos que Pablo, o algunos no, quizá Pablo usa un vocablo en el griego que significa que muchas veces el rey enviaba a unas personas que se llamaban heraldos, y lo que pasaba es que cuando él hacía un edicto o hacía una proclamación, él obviamente no iba a ser quien personalmente fuera a declararlo allá afuera, sino que él encargaba a ciertas personas que se llamaban heraldos para que estas personas fueran y proclamaran lo que el rey quería decirle al pueblo. Y Pablo, de una manera muy similar, le da este mandamiento a los predicadores. Así como el rey manda a muchas personas a predicar su evangelio, el evangelio de César o el evangelio del rey, así Dios nos ha enviado a nosotros para que proclamemos el mensaje del rey. Muchas personas se preguntan cuál es la diferencia entre un maestro y un predicador, y quizás la diferencia es bastante sencilla: es que el predicador tiene que gritar, porque la palabra predicar en el griego significa proclamar abiertamente, promulgar, y significaba en aquel contexto que el heraldo gritaba, como decimos nosotros, a los cuatro vientos la palabra del Señor. No se trata de aquí que calladita y tímidamente yo me voy a parar y voy a declarar lo que el Señor dice. Explícitamente la palabra nos dice que tenemos que proclamar, predicar la palabra ardiente, vehementemente, así como su palabra tiene que ser manejada.
Y eso no es algo del Nuevo Testamento. De hecho, Dios siempre usó predicadores en toda la historia. Según de Pedro 2:5 habla acerca de Noé, que fue pregonero de justicia. Mateo 12:41 habla acerca de Jonás y cómo por la predicación que Jonás hizo en Nínive, Nínive se arrepintió. Jesús mismo vino a la tierra a predicar. Mateo 11:1 dice que se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Tenemos ejemplos como Esteban, como Pedro en el Nuevo Testamento. Y Pablo más maravillosamente en 1 Timoteo 2:7 dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Si hay algún ejemplo de predicador es este hombre, el cual lo podían apedrear, lo podían latigar, podía sufrir naufragios, podía sufrir la persecución de los judíos, de los gentiles y aún el desprecio de la misma iglesia, y este hombre nunca paró de gritar a los cuatro vientos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Más bien decía en 1 Corintios 9: pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. No es simplemente una opción que se nos ha dado, este es el mandamiento. No es solamente tener la palabra guardada debajo de un almud, sino ser públicos y declarar abiertamente que nosotros predicamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cuál es la responsabilidad del pastor? ¿Qué hace un pastor? ¿O qué hace un predicador? Predicar la palabra. Es bastante sencillo y mucha gente intenta rehuir esa responsabilidad. Se paran en púlpitos y dicen historias bonitas, entretienen a la audiencia no se duerme, lo cual para un predicador es un éxito total, definitivamente. Pero solamente quizás leen la palabra al principio de la predicación y luego se dedican a contar historias, a contar cosas que interesen un poco más a la congregación que la palabra del Señor. Yo estoy muy consciente de algo. A la iglesia viene la gente que quiere oír la palabra de Dios. A la iglesia viene a recibir la gente que quiere recibir la palabra de Dios, porque en la iglesia eso se hace. En la iglesia lo que se hace es predicar la palabra de Dios, y el que venga a la iglesia es porque quiere recibir la palabra de Dios. Nosotros no estamos aquí para entretener a nadie, para jugar con las emociones de la gente, para hacerlos llorar al final del culto. Estamos aquí para un solo propósito, y es para predicar la palabra. Así que, ¿qué es lo que hace el predicador? Predica la palabra. Eso es lo que están los pastores llamados a hacer. Dijimos que la primera pregunta es ¿qué hace? La respuesta es predicar la palabra, pero la segunda pregunta es ¿cómo lo hace? ¿Qué hace predicar la palabra? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo debe el pastor predicar la palabra? Dice el versículo 2: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que instes en el griego básicamente quiere decir estar listo. ¿Estar listo para qué? Estar listo para predicar la palabra. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Y básicamente en el griego lo que eso quiere decir es a tiempo es cuando es apropiado, cuando es oportuno y cuando se da la oportunidad. Pero muchos predicadores se quedan hasta ahí. Cuando es apropiado predicar, cuando es oportuno, cuando están las personas correctas que tienen que escuchar la palabra, pero la palabra no se queda ahí, sino que dice a tiempo y fuera de tiempo. No solamente cuando es oportuno, no solamente cuando se le da la oportunidad al pastor, sino básicamente arrebatando cada oportunidad que tiene para predicar. Yo creo que es algo bastante evidente para nosotros en los funerales, ¿no? Porque siempre la familia está repartida,
la familia que es católica muchas veces, la familia que es cristiana, y siempre existe el conflicto. Y la palabra nos promete que vamos a ser amados por predicar la palabra. De hecho, se supone que seamos aborrecidos, así como Jesucristo fue aborrecido. Y no es una excusa válida para el predicador, ni siquiera que no haya gente que quiere oír el mensaje. Se supone que nosotros también le prediquemos a las personas que no quieren oír. De hecho, si a alguien queremos y tenemos que predicarles, es a aquellas personas que no quieren oír el mensaje. Pablo, muy consciente de eso, dice que si nuestro evangelio está encubierto a aquellos a quienes el príncipe de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Los inconversos nunca van a querer oír el mensaje. De eso se trata. Ellos no viven en Dios, ellos no aprecian el mensaje, muchas veces ni siquiera aprecian a los cristianos. Pero la responsabilidad del pastor y del predicador no es acomodarse a la audiencia que tiene, no es acomodarse a que solamente si hay gente que quiere oír el mensaje, voy a predicar. A tiempo y fuera de tiempo, cuando sea apropiado y cuando no sea apropiado, cuando sea oportuno y cuando no sea oportuno. Cuando haya gente que quiere oír el mensaje y cuando no haya ni uno que quiera oír el mensaje. Un gran ejemplo de eso son los profetas en el Antiguo Testamento. El llamamiento, muchas veces nosotros lo exaltamos, el llamamiento a Isaías. Cuando Isaías dice, heme aquí, y lo que más adelante Jesucristo o mismo Jehová le dice, te voy a enviar pero nadie te va a oír. Te voy a enviar pero ninguno de ellos se va a convertir. Yo creo que muchos de nosotros nos veríamos bastante ahuidados si ese fuera el llamamiento que Dios nos hubiera hecho, ¿no? Te voy a enviar a San Vicente, por allá nadie te va a oír, pero te quiero allá predicando hasta el resto de tu vida, hasta que tú mueras. Es que nuestra predicación no está limitada a si la gente quiere oír o no. Nuestra predicación la hacemos porque Él nos ha enviado a predicar todo el tiempo. Y estas palabras seguramente hacen eco mejor en 1 de Pedro 3:15, donde dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si yo aprecio uno de los consejos que un pastor una vez me dio, es que me dijo, nunca digas que no si te invitan a predicar. Quiero ser honesto que no en su totalidad he seguido ese consejo, pero realmente está en mi corazón, y que cada vez que me inviten a predicar, a proclamar su palabra, yo debo tomar esa oportunidad para predicar su palabra. Otra hermana muchas veces recalca que siempre hay que andar un bosquejo en la Biblia, porque no sé por qué sucede siempre en los funerales, que no hay predicador, no hay quien predique la palabra, y Dios definitivamente su corazón está en que en cada rincón de este mundo se predique su palabra. Y es que eso es lo que dice Romanos, Pablo en Romanos, ¿cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo van a invocar a aquel del cual no oyen? Y definitivamente Dios ha enviado a su iglesia y le ha dado el ministerio de la reconciliación para que en cada momento, oportuno o no oportuno, tomemos la responsabilidad de predicar su palabra. E instas a tiempo y fuera de tiempo. Pablo hace estas contradicciones aquí, estas comparaciones. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo hace una comparación aquí, dice, redarguye, reprende, lo que debe ser tomado como la parte negativa de predicar, y además exhorta con toda paciencia y doctrina, que se vuelve la parte positiva de predicar. Redarguye, en el griego significa reprender severamente, amonestar, reprobar. Y reprende en el griego quiere decir acusar de una falta, amonestar, reprender, reprobar, censurar severamente.
Muchos predicadores huyen de esa responsabilidad y de nuevo solamente quieren predicar lo que la gente agrada. Se enamoran de que al final del culto la congregación diga que lindo estuvo el mensaje, hermanito, voy contento, saltando. Y no digo que simplemente nos paremos aquí a dar pedradas, pero leí un hecho bastante curioso, y es que Jesucristo jamás, estando aquí en la tierra, predicó un sermón acerca del amor de Dios. Todos los sermones de Jesucristo trataban acerca del pecado, trataban acerca del pecado de los fariseos, acerca del pecado de los gentiles, acerca del pecado en los cuales está sumergida la gente y deben ser rescatados de ello. Sí mencionó el amor muchas veces, Juan 3, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero para salvarnos del pecado. Y todos sus discursos siempre hablaron acerca del pecado. Y es una responsabilidad del predicador hablar acerca del pecado. Y no solamente hablar, sino reprender el pecado. Juan el Bautista fue un gran ejemplo. El hombre no solamente llamaba generación de víboras a los fariseos, no solamente predicaba para que toda Judea y toda Jerusalén se arrepintiese, sino que al mismo Herodes, al mismo rey de Jerusalén, literalmente lo confrontaba uno a uno y le decía: no te es lícito tener esa mujer. Muchos dicen que si Juan el Bautista viviera hoy en día, seguramente predicaría sermones acerca de Mauricio Funes, acerca de las barbaridades que todas aquellas personas hacen en la cabeza del gobierno, porque nadie está aquí para denunciar el pecado, principalmente cuando sabemos que nos va a ir mal. Redarguye básicamente quiere decir dar argumentos acerca de por qué el pecado está mal. El predicador está llamado a de alguna manera pelear o argumentar con el pecador y decirle por qué Dios dice que el pecado está mal. Claro, porque si no fuera así, simplemente caeríamos en el legalismo. El pastor dice, y entonces porque el pastor dice, eso es pecado. Definitivamente no se reduce para el predicador y para el pastor la responsabilidad simplemente de denunciarlo, sino que tiene que dar los argumentos de por qué ese pecado es pecado. Reprender básicamente quiere decir discernir y argumentar con los motivos de la gente. Mucha gente tiene motivos escondidos acerca del pecado, tiene una motivación. La motivación principal es nuestro pecado interno, ¿no? Nosotros no somos personas buenas. Y el predicador y el pastor está llamado a dar a conocer que bueno y justo no hay ni siquiera uno. Tiene que argumentar con el pecador y decirle la razón de tu pecado es porque tú eres pecador, no por alguna causa externa. Efesios 5, 11 y 12 dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pablo en 2 Corintios 7 da una disertación bastante larga acerca de por qué él hablaba como hablaba en sus cartas, porque mucha gente lo acusaba a él de que en sus cartas era severo, pero en persona no lo era, o al contrario, decían muchas veces en persona es severo y en sus cartas no lo es. Pero básicamente Pablo era severo por donde él predicara. Se dice que en la Biblia está en los primeros capítulos de Hechos que cuando Pablo fue por primera vez a Jerusalén, se hizo un revuelo y los apóstoles estaban tan asustados por lo que Pablo tenía, el efecto que Pablo tenía. Dice la palabra que cuando Pablo se fue, porque regresó a Antioquía, de nuevo a Jerusalén, estuvo en calma. Y ese es el ministerio de los predicadores. Nosotros no estamos para agradar a los hombres. Pablo mismo dice eso: si yo buscara agradar a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Parte de la responsabilidad de los pastores y de los predicadores es reprender el pecado. De hecho, esa es la responsabilidad y la herramienta que se nos da es la disciplina eclesiástica. Cuando un pecador no se arrepiente,
después de la primera, segunda amonestación, después de ir personalmente y de ir con testigos. Pablo mismo es ejemplo de cómo él dice entregó a Satanás a ciertas personas y los apartó de la comunión, porque se supone que el predicador tome una posición personal en cuanto al pecado. Tito 1:13 dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Esa es la parte negativa de la predicación. Y seguramente esa es la parte por la cual el mundo no nos conoce y por la cual el mundo nos aborrece. Porque nosotros no toleramos el pecado así como Jesucristo mismo no tolera el pecado. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa viene siendo la parte positiva. No es solamente aplastar a la gente con respecto al pecado, denunciar el pecado, sino se va a dar una solución al pecado y al crecimiento de la gente. Yo siempre digo eso, no es suficientemente la pedrada, sino que tiene que ser una pedrada, pero tiene que ser una pedrada bíblica. Porque muchos predicadores se levantan y simplemente en el púlpito comienzan a decir todo lo que es pecado y al final del culto no dieron una solución en cuanto al pecado, no dieron una solución en cuanto a la gente que realmente se duele por ofender a Dios. Y por eso que Pablo dice: exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhortar básicamente en el griego es advertir, aconsejar. Aconsejar, que verdaderamente es a lo que nos podemos limitar los pastores, a los predicadores, a dar el consejo que Dios nos ha dado para dar a la gente. Pablo habla de cómo personalmente él lo hizo en Tesalónica. En 1 Tesalonicenses 2 dice: vosotros sois testigos y Dios también de cuán justa, santa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Es ahí donde verdaderamente entra la labor del pastor. El pastor es como un padre para las ovejas, es como un padre para la congregación. Está aquí puesto para consolar y para exhortar. ¿Para exhortar para qué? Para que sigamos la palabra, para que el consejo del Señor no solamente se reduzca a lo que se dice desde un púlpito, sino que diariamente sea puesto en práctica. Un predicador dice: no es suficiente solamente predicar las cosas desde el púlpito, hay que encargarse de que las cosas se lleven a cabo cada día. Y es ahí donde entra la parte dura. ¿Por qué? Porque como le dice Pablo que tiene que exhortar con toda paciencia y doctrina. Una persona decía: yo no le pido al Señor paciencia porque lo que me va a enviar son pruebas. Eso tiene su validez bíblica, porque Santiago dice: tengan por todo gozo cuando estén en las pruebas, porque las pruebas lo que producen es paciencia. No es por ofender a nadie, pero muchas veces la congregación se comporta así. No es que sea una prueba para el pastor, pero definitivamente muchas veces las congregaciones no se portan dadivosamente, no se comportan en agradecimiento. Y tiene su razón, pues. Al mismo Pablo, muchas de sus congregaciones lo hacían a un lado y decían: él no es apóstol, preferimos a aquellos que nos vienen a predicar la ley que aquel que viene a predicar la cruz de Cristo. Y seguramente esa es la interpretación que el aguijón en la carne tiene en Corintios, por el contexto de la epístola de Corintios, la cual seguramente el mensajero de Satanás era aquel mensajero demoníaco que había introducido falsa doctrina en la iglesia de los Corintios. Y todo esto Dios lo permitía para que Pablo no se gloriara, sino que para producir paciencia y tolerancia en él. Paciencia en el griego, paciencia, contención, sufrimiento, lentitud en vengar males. Y es que así es Dios con nosotros, paciente. Dice su palabra en Romanos 2:4: menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El pastor está llamado a desarrollar la misma paciencia que Dios tiene para con el mismo predicador y para con todos nosotros
como pecadores. Con toda enseñanza, con toda instrucción, con toda doctrina. Hay un pasaje maravilloso en Hechos 20, cuando Pablo ya se despedía de la iglesia de Éfeso, aquella despedida muy sentimental, y le dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El predicador no está llamado solamente a elegir las partes de la Biblia que son más agradables a la gente, o a las partes que más le gustan, sino a amontonar todo el consejo de Dios, agarrar todo el consejo de Dios, toda la Biblia, todo mandamiento y toda enseñanza, y dar toda enseñanza a la iglesia. No solamente aquellas cosas que son relevantes en el momento, no solamente aquellas cosas que son relevantes con lo que está pasando. Son consejos que todos tenemos que adquirir. No podemos estar predicando acerca de las necesidades que cada una de las personas tiene, porque cada domingo las personas traen necesidades diferentes. Y definitivamente la iglesia no tiene que ser vista como aquel domingo que simplemente voy a escuchar precisamente lo que estaba buscando y entonces me voy contento, sino que tiene que ser visto como algo que sea mucho más que un domingo a domingo, que sea algo que nos nutra, que nos edifique y que podamos ir poco a poco creciendo en el conocimiento de Dios. Muchos pastores simplemente eligen no predicar acerca de los pecados que ellos mismos están viviendo, y en ese asunto pienso que eso es lo grande de predicar expositivamente la palabra, porque uno no puede huir de todo lo que la palabra es y exhorta a cada una de las personas. ¿Qué hace el predicador? Dijimos, predica la palabra. ¿Cómo lo hace? A tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende negativamente y al mismo tiempo positivamente, exhortando con toda paciencia y doctrina. Y la última pregunta en estos últimos minutos que ya tenemos: ¿por qué lo hace? ¿Qué es lo que hace predicar la palabra? ¿Cómo lo hace? A tiempo, fuera de tiempo, positiva y negativamente. Pero si este pasaje tiene una relevancia especial, es esta pregunta: ¿por qué lo hace? ¿Por qué nosotros estamos llamados a esto? ¿De qué depende nuestra fidelidad a la hora de pararnos al púlpito y a la hora de confrontar a una persona y a la hora de exhortar también a una persona? Depende del versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Verdaderamente no son palabras sencillas y no una responsabilidad sencilla tampoco la del pastor o la del predicador. Pablo da 3 consejos similares a Timoteo en las 2 cartas. Quizás no lo busquen por cuestión de tiempo, pero en 1 Timoteo 5:21 le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y en 1 Timoteo 6, del 13 al 14, le dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. No son palabras sencillas. La frase te encarezco básicamente significa testifico o te cargo, y se usaba como un término legal en aquella época. Era como cuando hoy en día en el juicio se juramenta a una persona y se dice: jura decir la verdad y nada más que la verdad. Y ese es el sentido que Pablo le está dando. Te encarezco y te hago un juramento casi legal delante de Dios para que prediques la palabra. ¿Y por qué tiene que hacerlo de esta manera? Porque Él va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La palabra juzgar no es la palabra que se refiere al juicio eterno, en que
Aquellas personas que no creyeron en Cristo van a ir a condenación eterna, y aquellas personas que creyeron en Él van a ir a vida eterna. Se refiere más bien al juicio que nosotros llamamos el tribunal de Cristo, aquel juicio en el cual Él va a juzgar cada una de las obras, no solamente de los pastores, sino de cada uno de nosotros, conforme a la actividad de cada uno de nosotros en esta tierra y conforme a la fidelidad que cada uno de nosotros ha tenido, y nos va a dar recompensas y nos va a quitar recompensas dependiendo de nuestra fidelidad. Recordamos la palabra del Señor: sé que Él ha edificado hojarasca o madera, todo eso el fuego lo va a quemar, pero si ha hecho obras equivalen a oro y plata, aquella obra va a permanecer. Y este es el asunto, y este es el asunto que muchos predicadores y pastores no realizan, y es que el predicador y el pastor va a dar cuentas delante de Dios por cada uno de la congregación, por cada uno de los que están a su cargo. En palabras más explícitas, mi papá va a dar cargo y va a dar cuentas por cada una de sus vidas y cómo Él impactó cada una de sus vidas. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Todos recordamos que el Padre ha dado todo juicio al Señor Jesucristo. En Juan 5, 22, 26 y 27, Jesucristo mismo testifica de cómo Dios le ha dado el juicio a Él. Y esto, hermanos, es lo que comprometía a los predicadores del Nuevo Testamento a predicar. Pedro dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Pablo decía: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. En 1 Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Ningún predicador es constituido por hombres. Ningún predicador, aunque hoy está de moda y tiene su validez, ser ordenados por una denominación o ser ordenados por una iglesia, el llamamiento viene de nuestro mismo Señor Jesucristo. No solamente nos da la responsabilidad, nos da la gracia y la misericordia de poder proclamar el mensaje, sino que Él mismo dice que al final de los tiempos va a juzgar, va a hacer una crítica, va a recompensar a todos aquellos que lo hayan hecho bien y va a quitar recompensa a todos aquellos que lo hayan hecho mal. Si alguna cosa realmente nos compele a hacer esto bien, porque muchas veces la congregación no se da cuenta de lo que requiere venir y pararse a predicar aquí, la preparación, la oración que esto demanda, pero es que no se supone que la congregación o los hombres sean quienes juzguen lo que nosotros hacemos. Quien juzga lo que nosotros hacemos es el mismo Señor Jesucristo. Termino con un versículo en 1 Corintios 4, del 1 al 5. Definitivamente es el pasaje donde Pablo habla mejor acerca de esto. Y dice: así pues téngannos, 1 Corintios 4, del 1 al 5, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Quien juzga a los pastores, quien juzga la obra de los pastores, no es ningún hombre. Nosotros al final de nuestra vida no vamos a dar cuentas
por la congregación o por la fidelidad a nuestro servicio a ningún hombre, sino delante de nuestro mismo Señor Jesucristo, quien nos ha encargado esta comisión de predicar su palabra, de hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, exhortando con toda consolación, porque finalmente delante de quien nosotros vamos a dar cuenta es delante del juez, del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro mismo Señor Jesucristo. Así que, ¿qué hace un pastor? Podría ser una pregunta bastante simple, no tenga muchas complicaciones, no voy a dedicar a eso porque soy algo perezoso para todo lo demás y esto me resulta bastante fácil. Nuestra responsabilidad es eterna, nuestra responsabilidad es grande. Realmente gracias a Dios que nos ha dado esa responsabilidad. Y pedimos por ustedes que oren por nosotros, oren por mi papá, oren por todas aquellas personas que se levantan para ser predicadores, para que podamos cumplir nuestra obra fielmente. No solamente nosotros, sino que cada una de las personas que el Señor ha enviado a predicar su palabra allá afuera. ¿Y cuál es la responsabilidad de todos nosotros? Todos nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio, que nosotros también podamos hacerlo bien y con denuedo, porque cada uno de nosotros va a dar cuenta delante del juez, que es nuestro mismo Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Padre, si tú no nos hubieras dejado estrictamente lo que nos competía hacer, si no hubieras escrito y nos hubieras dejado en tu palabra las responsabilidades que nosotros tenemos como predicadores tuyos, como pastores, como obispos y ancianos, verdaderamente no podríamos cumplir esta obra fielmente. Pero Padre, también reconocemos que nada de esto puede proceder de nosotros. Nosotros no podemos cumplir tu palabra sino por tu Espíritu. Si tu Espíritu no nos capacita a hacerlo bien, si tu Espíritu no nos capacita a hacerlo fielmente. Es por eso que oramos como oraba Pablo, que tú nos des de nuevo para hablar tu palabra como debemos hablarla. Porque hay una manera de hablarla, también una manera incorrecta de hablarla. Padre, que nosotros podamos ser fieles cada día a tu palabra, que no agreguemos ni quitemos nada de ella, sino que cada día la estudiemos, la guardemos primeramente, la usemos bien y la podamos predicar fielmente. Te pido por mi papá, Padre, dale siempre de nuevo, dale siempre sabiduría, dale siempre cada día más conocimiento, dale más paciencia, enséñale tú mismo a ser un buen pastor como tú eres, un buen pastor, como Jehová es nuestro buen pastor. De ti tomamos ejemplo, como tú queremos ser, y te pedimos que tu Espíritu nos capacite cada día para ser más